Estamos en San José con un invitado de lujo, Jorge Carrión. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Jorge Carrión tiene, no sé, digo, voy a decir todo lo que tiene, pero bueno, es escritor y es director del máster en creación literaria en la Universidad de, ¿cómo se llama? Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, exactamente, en Pompeu Fabra. Y bueno, sos autor de muchos libros, Los Muertos, Los Huérfanos, Los Turistas, Membrana, y de ensayos narrativos como La Brújula, Un Viaje, Shakespeare, librerías, que de ese hablamos aquí en La Máquina de Pensar, y también hablamos contra Amazon, también hablamos de ese, y Barcelona, Libros de los Pasajes también. No, de librerías no habíamos hablado, me parece que hablamos de los pasajes. Creo que nos conocimos después. De los pasajes, sí. Fue de ya no era tan joven. Exactamente, pero bueno, Todos los museos son novelas de ciencia ficción, es otra de las novelas publicadas por Galaxia Gutenberg de Jorge Carrión, y si te parece hablamos de eso, digo, pero obviamente conocés mucho el Uruguay, me lo estabas diciendo, yo me había olvidado que conocías tanto. Este libro me lo diste el año pasado en Barcelona, y nada, es una novela muy especial, una novela de exposición. Sí, es mi última novela, ¿no? Todos los museos son novelas de ciencia ficción que nace de un modo muy curioso. Yo había publicado una novela que se llama Membrana, que es una novela que imita el catálogo del Museo del Siglo XXI, que se inaugura en el 2100 y ha sido creado por inteligencia artificial. Y Membrana es una novela que narra una inteligencia artificial que habla en primera persona del plural femenino, ni más ni menos. Y después de Membrana hice un podcast que se llama Solaris, en el cual yo también dialogo con una inteligencia artificial. Ya no escribo como si yo fuera una IA, sino que es un diálogo entre una inteligencia artificial y yo, más o menos, entre otras cosas. En ese podcast ya estaba la idea, ese podcast Solaris, que lo recomiendo, altamente recomendable el podcast Solaris, ya está la idea de, por un lado, de la plataforma, y la idea de corresponsales del futuro, corresponsales de YouTube. Ahí, en vez de haber embajadores de distintos países, lo que hay es un embajador de YouTube, otro de Netflix, otro de Amazon, corresponsales de las plataformas, ¿no? Y también aparece esa voz femenina, robótica, que es del futuro. Que se llama Ella, y después cambia el nombre a Nosotros. Bueno, pues estaba yo en ese contexto de escribir sobre inteligencia artificial y sobre el siglo XXI, cuando el Museo José Guerrero de Granada me llama, y después de haber convertido el museo en un disco con arte sonoro, y en un cine con una exposición sobre Buñuel y Hitchcock, y en un cómic con obra original de Sergio García y Max, me llaman a mí para que yo convierta el museo en una novela, en una ficción. Entonces me ocurre seguir con el mundo de Membrana, en vez de hacer una distopía como en Membrana, hacer una utopía para compensar un poco la balanza de la oscuridad con un poquito de luz. Y convertí el museo José Guerrero en una novela. La novela la podías leer en las paredes, el texto estaba en las paredes, tenía mucho arte contemporáneo, cómic, instalaciones, cine, y además la podías escuchar leída por mí. De modo que me hace mucha ilusión estar aquí en San José y hablar contigo, Pablo, de esta novela, porque justo aquí, a 100 metros, hay una instalación sobre mis proyectos de arte contemporáneo, novela, literatura y inteligencia artificial. Están estos podcasts que hemos comentado, y también está mi podcast Gemelos Digitales, que es el más reciente, y se pueden ver fotos justamente de esa exposición. Bueno, todos los museos son novelas de ciencia ficción. Tiene muchas ilustraciones, o sea, para hacer una novela tiene muchísimas fotos, diagramas, diseños que hacen digamos, al universo que se pretende contar, ¿no? Que es una especie de autoficción de Jorge Carrión, donde le van pasando cosas. Básicamente recibe la llamada o los mensajes de una inteligencia artificial que viene del futuro, ¿no? Eso también se puede ver acá, digamos, entonces en el museo de la Casa de la Cultura de San José. Se puede escuchar los relatos leídos por mí. Y bueno, ahí lo que comentas es muy importante, ¿no? O sea, Membrana es una novela en forma de catálogo de exposición. Todos los museos son novelas de ciencia ficción, es un catálogo de exposición en forma de novela. Claro. Es justo lo contrario. Entonces lo que tenemos ahí son fotos de todas las obras de arte contemporáneo que había en la exposición. Es una novela expandida, que de hecho incluye 40 páginas de cómic, un cómic que hicimos con Roberto Massó y que en la expo era un mural gigante, muy impresionante. Y es una novela colectiva, es decir, es una novela diseñada por Rapa, ilustrada por Roberto Massó, con obra
de muchos artistas y también con texto, porque es una novela en la cual Fernando Cucchietti, que es físico cuántico, y Marta Peirano, que es ensayista, escriben varios párrafos, porque yo me intercambio emails con ellos que están dentro de la propia ficción. Y efectivamente también es una novela de ciencia autoficción, ¿no? Claro. Yo no quería escribir autoficción, no me gusta la autoficción, yo escribo otras Pero acá sí escribís, cosas, sí. y ahí lo que escribo es ciencia autoficción, porque claro, no es que yo realmente haya tenido relaciones textuales con una inteligencia artificial del futuro, pero sí que aparecen mis hijos, sí que aparece mi mujer, sí que aparece mi casa, Tu vida en Barcelona. más o menos disfrazada, en efecto, y bueno, a partir de ahí es toda la fábula. Ujú. O sea, si te entiendo bien, lo que hubo es esa exposición en ese museo Sí. con todo ese material Sí. y lo que hiciste es inventar ¿no? Crear una trama literaria para poder incluir todo eso. Bueno, fue al revés, escribí primero la ficción y después busqué todas las obras que podían perfecto. incluirse. De hecho, todas las obras, o la mayoría, hablan de parejas, de relaciones de pareja, o son hechas por parejas. Es decir, son artistas que trabajan en pareja. ¿Por qué? Porque la novela habla de mi relación con mi mujer, que está en crisis en la novela, y cómo encuentro refugio en esa voz femenina virtual. que me habla desde el futuro. Que se hace el parangón muchas veces con la película Her, ¿no? Aquella con Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Totalmente. Spike Jonze, hace 11 años, adivina una de las líneas del futuro, que es la de el audio como relación con la máquina, ¿no? El audio como interfaz. Y en efecto, o sea, tanto en Solaris como en todos los museos o novelas de ciencia ficción, estoy trabajando la relación platónica, sonora, con una voz femenina, pero en todos los museos se llama mare y no mar, buscando lo neutro. Mare, pero aparte también porque es madre Es madre en catalán, catalán. es madre en caló, en gitano, Ah, mare, sí, sí. y también es mare en latín, mar, y es un nombre neutro, igual que vosotres, porque lo que pasó con Her fue que había una sexualización muy fuerte del algoritmo, ¿no? Que está en Siri, que está en Alexa, y se repite entonces con la máquina la relación de dominio heteropatriarcal tradicional. Chao. Yo quise como discutir eso tanto en Solaris como en todos los museos, aunque en efecto juego mucho con Her. De hecho, me pasó una cosa graciosa. Cuando estaba escribiendo la novela, recibí un audio, porque yo había escrito sobre ella, de Rosalía. Sí, ¿no? Rosalía. Y en el libro hago la broma de que hablar con Mare es como si yo de pronto hubiera hablado con Rosalía, ¿no? O con Scarlett Johansson. Efectivamente, era como pensar en esa broma de que pase algo muy raro en tu vida, como que te hable una voz que tú admiras, que te encanta, y que de pronto, bueno, se dirige solamente a ti. Bueno, pero Rosalía también hiciste una coordinación de un libro para tratar de potenciarla y para decir que era como... No. Digo, pero para potenciarla no, para analizarla, pero ¿no? para darle entidad como, digamos, ponerla al estilo No, de- la entidad ya la tenía. Pero vos, no, una cosa es la entidad de Rosalía como música, que es Sí. obviamente indiscutible, y no le vamos a agregar nada, ¿no? Sí. Y otra cosa es escribir sobre ella, que le da una solidez, digamos, de información, de reflexión, de sensibilidad diferente, y en un momento yo creo que haberte oído, haberte leído, de compararla con David Bowie, por ejemplo. No creo que llegara tanto, pero sí que... Pero puede ser me parece una exageración que, mía, pero que bueno, de puede aquí ser. a 20 años puede serlo. Yo no lo dije, pero podría haberlo dicho. No, Digo en lo el que- sentido de un músico Sí, que sí, es sí. algo más que músico, Totalmente. me refiero. Totalmente, que es alguien que coordina, que dirige, Distintos saberes que y conceptualiza. exacto, sí. Lo que hice fue un volumen colectivo que se llama La Rosalía, ensayo sobre el buen querer, que somos 20 personas escribiendo sobre Rosalía desde diferentes perspectivas, la música, la literatura, el videoclip o la moda. Y también tiene que ver con esa época, ¿no? En la cual escribí efectivamente sobre mujeres virtuales. Para mí Rosalía es una virtualidad. Yo no la conozco en persona, aunque la he visto en concierto varias veces. Y para mí escribir sobre Rosalía o escribir sobre inteligencia artificial es escribir sobre puentes que me conecten con el presente, ¿no? O sea, yo intento siempre encontrar objetos culturales que me permitan entender mejor mi momento histórico. Hace 10 años, 15,
los encontré en las series de televisión y escribí Tele Shakespeare, que es mi ensayo sobre series, y Los Muertos, que es una novela sobre series. Y ahora lo he encontrado en las plataformas, como tú decías, en Netflix, en Disney Plus, en Spotify, en el podcast, o en figuras como Rosalía, que es un puente generacional con los millennials, o en la inteligencia artificial en Membrana y todos los museos. Bueno, una de las ideas que aparecen en todos los museos son novelas de ciencia ficción y que aparecen como muy fuertes, es como vertebrando, digamos, la novela, es la idea de que la individualidad y el individualismo está condenado, digamos, que lo que está ahora ya, lo que se viene, lo que ya está, es el funcionamiento colectivo en redes, la red sustituyendo al individuo, e incluso llevándolo a nivel artístico, la idea de que un solo autor, un solo artista, como ¿no? La idea que tenemos del gran escritor, ¿no? De Onetti o de lo que sea, ¿no? Digamos, de los grandes escritores que hacen, construyen ellos todo un universo, bueno, estaría en cuestión ahora. Totalmente, yo creo que todos mis libros son novelas o ensayos en red, ¿no? En librerías no hay un centro, no hay un protagonista, las librerías son nodos de una red enorme de librerías, y todos los museos son novelas de ciencia ficción, es una obra colectiva, somos 20 personas trabajando juntas. Sí que es verdad que yo soy como el showrunner o el guionista, y el texto es mío, pero hay un esfuerzo de trabajar, como tú dices, en red. En Membrana hay un capítulo en el cual se habla de 3 etapas de la humanidad. La etapa teocéntrica, cuando Dios era el centro; la etapa antropocéntrica, desde el humanismo hasta ahora, en que el hombre ha sido el centro; y pasaríamos al códigocentrismo, en el cual lo que está en el centro es el algoritmo, que es una red. Yo creo que es más complejo, porque claro, Membrana en teoría la ha escrito una máquina y por tanto quieren estar ellas en el centro. Yo creo que hay una lucha ahora entre el biocentrismo y el códigocentrismo. ¿Qué tienen en común la vida y los algoritmos? Tienen en común que son redes. Redes sin centros, redes sin protagonistas, ¿no? Los humanos hemos querido ser los protagonistas, hemos llevado el planeta a la destrucción absoluta. Ojalá que entre el equilibrio entre la vida y las redes encontremos el modo de llevar el planeta hacia un cierto porvenir. Bueno, que te escucha decir códigocentrismo y de que va a dominar o que va a ser lo central, digamos lo central no, pero lo predominante va a ser el algoritmo. Estoy seguro que los que nos están escuchando piensan en un porvenir un poco turbio, si se quiere, poco optimista, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de Terminator, por ejemplo, no? O de Matrix, que dice que en una micra de segundo, ¿no? Todas las máquinas decidieron exterminar a la humanidad, ¿no? Yeah. En menos de una micra de segundo, ¿no? La decisión tomó eso, ¿no? Yeah. Aquí se habla de que hay, digamos, distopías en torno a eso, a todo lo que sea algorítmico o robótico o inteligencia artificial, y que faltan utopías. O sea, quiero decir que cada vez que los artistas se están imaginando sobre inteligencia artificial, sobre robótica, sobre lo que sea de máquinas, en general, en el 90% son como la de Matrix o de Terminator, ¿no? Totalmente, lo que dice Mare a Jorge. O sea, la inteligencia artificial se queja al sí, protagonista. Claro, me dice, en todos los museos o novelas de ciencia ficción, me dice, oye, parad ya de generar distopías, porque lo estamos leyendo todo, lo estamos viendo todo, nos estáis educando en la distopía, nos estáis formando para que os exterminemos. Por favor, dadnos en nuestros datasets relatos que imaginen colaboración, cooperación, trabajo mutuo, humano-máquina, ¿no? Entonces yo creo que la cosa va por ahí. El humano le encanta la guerra, la destrucción y el drama. Por eso Terminator o Matrix fueron tan exitosas, además de que eran películas muy potentes. Pero de pronto en Her, por ejemplo, se ve otro modo de relacionarnos con las máquinas, y es lo que creo que hay que construir. Entonces, después de haber hecho Membrana, que es una novela muy, muy, muy oscura, básicamente nos destruye la humanidad. El otro día me di cuenta que en 2 novelas he acabado con la humanidad, en Los Huérfanos y en Membrana. Creo que ya nunca más voy a exterminar a la humanidad. Ya es suficiente 2 veces en una carrera literaria. Y después de Membrana, Solaris es cooperación, es utopía, es voluntad de pensar el presente para construir futuro. Todos los museos son de ciencia ficción también, no tan obviamente, porque es una novela, no hay tesis, digamos, pero de fondo creo que está ese posible mensaje.
Y ahora estoy trabajando en este podcast, Gemelos Digitales. Estoy trabajando en la segunda temporada y se puede escuchar la primera en Spotify y en Apple Podcast. Y en Gemelos Digitales también intento encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad, ¿no? No puede ser que solo generemos relatos oscuros, busquemos el modo de, al menos un poquito de luz, ¿no? Uh-huh. Ahora, estamos hablando de desarrollos algorítmicos de la máquina, de las matemáticas, de, digamos, lo que es la tecnología, ¿no? Pero que nuestra visión no es parcial, no se ven como, digamos, por ejemplo, leyendo todos los museos son novelas de ciencia ficción, queda claro, por lo menos a mí me quedó muy claro, y es lo que le dice la máquina, la inteligencia artificial, dice, bueno, eso, lo que acabas de decir, no, paren de pintarnos tan mal, porque al final nosotros estamos aprendiendo y vamos a hacer eso, ¿no? Pero lo que queda claro, por lo menos para mí como lector, era que en esos discursos sobre la tecnología, e incluso en las aplicaciones sobre tecnología, son como un espejo de la humanidad. O sea, son producto de la humanidad y son como espejos. Totalmente. Por eso Black Mirror es una serie tan potente, ¿no? Porque son espejos negros. Black Mirror en cada capítulo examina un detalle de la tecnología actual y lo proyecta hacia un futuro más o menos cercano, en el cual eso provoca algo más o menos terrible, ¿no? Antes has dicho lo de el códigocentrismo. Bueno, es que quizá ya están en el centro, ¿no? O sea, nuestro consumo cultural depende de Netflix y Spotify. La bolsa hace 50 años que está automatizada. La inversión es a través de algoritmos. Cada vez hay más parcelas de la realidad que están automatizadas, ¿no? Ahora mismo lo que está haciendo Israel en Gaza es terrible por muchos motivos, entre ellos porque gran parte de las decisiones de destrucción se están tomando automáticamente. Israel ha destruido 17 panaderías en Gaza y no es casual, es que una inteligencia artificial decidió que las panaderías que eran centro de ayuda humanitaria tenían que ser destruidas, ¿no? Eso ya lo menciono en Membrana. Por cierto, en Membrana hay un personaje israelí que descubre que los drones están matando automáticamente y abandona el ejército, se fuga y se convierte en un enemigo de las máquinas justamente por eso, ¿no? Entonces, en este panorama en que cada vez hay más parcelas de la realidad que son algorítmicas, yo creo que la literatura y la cultura juegan un papel muy importante y que deben estar informadas para crear alternativas. Porque si no, igual que cuando entramos en Facebook hace 15 o 20 años o en Instagram hace 14 años, lo hicimos automáticamente sin pensar qué estábamos haciendo. Sí. Ahora con el ChatGPT y con Midjourney y con Copilot y con Gemini estamos entrando en la IA sin información y sin reflexión. Mis proyectos de esos años intentan dar un poquito de guía posible de hacia dónde podemos ir si no somos conscientes de qué estamos haciendo con la inteligencia artificial. En general parece ser que, digamos, no somos muy conscientes, digamos, y aparte, digamos, es una actuación gregaria, digamos, donde entran, entramos en Instagram o Facebook, digamos, y estamos actuando más o menos todos igual. Eso es lo sorprendente, todos igual, pero cada uno individualmente, todos estamos actuando. Estamos imitándonos entre nosotros. Exacto. Y de pronto Instagram se llenó de fotos de niños desnudos en playas, nuestros hijos, no en mi caso por suerte, y de pronto nos dimos cuenta de que eso era material para pedofilia, ¿no? O sea, porque como mi vecino ha puesto una foto de su hijo en la playa y mi amigo también, yo también la pongo, ¿no? Entonces como que es muy importante pensar, reflexionar, informarse, y por suerte yo creo que con la IA está pasando, es decir, cuando yo publico Membrana todavía no existía el ChatGPT, pero cuando se publicó todos los museos ya estaba el GPT-2, y cuando sale el GPT-3, que yo publiqué el libro Los campos electromagnéticos, coescrito con inteligencia artificial, la UNESCO publicó una guía de cómo aplicar el ChatGPT a el aula, ¿no? Eso no había pasado nunca en la historia de Internet, que haya una reacción rápida de la autoridad cultural mundial a una innovación tecnológica. Hay una cierta esperanza de que eso vaya acompasando el desarrollo de la IA, ojalá sea así, junto con la regulación, ¿no? Porque es muy importante que la IA sea regulada desde los gobiernos y desde las autoridades competentes, y que no pase como con Facebook, que cuando nos dimos cuenta habían provocado un genocidio en Birmania. Sí, bueno, pero aparte, digamos, ese mundo, el mundo de la web, parece ser un país que no tiene demasiado ley. Bueno, pero fíjate que en Brasil la acaban de prohibir X, ¿no? Porque Elon Musk justamente está
desinformando de un modo terrible, ¿no? O fíjate lo que pasó ayer con el debate de Trump y Harris, que de pronto estaba la cadena informando de las mentiras de Trump, entre ellas que los migrantes se comían perros y gatos en Springfield, ¿no? Es decir, hay una reacción que no existía hace 5 años, cuando Bolsonaro o Trump llegaron al poder, y ahora sí que está ocurriendo, y que da una pequeña esperanza de que, bueno, igual Milei es el último que llega en este mundo loco al gobierno. Ojalá sea así. Bueno, me quedé pensando en lo que contaste, digamos, de cómo lo que contaste de Israel o de la, digamos, cómo puede la inteligencia artificial ir automatizando. Y vi hace muy poco una serie que se llama Barry, que es muy buena. Y en un momento, que es una comedia negra, y en un momento la protagonista, que quiere ser una actriz y quiere triunfar, logra estrenar su serie, digamos, el primer capítulo, el piloto, y esa misma noche descubre que bueno, que tiene un 90% en Rotten Tomatoes, o lo que sea, digo, y en IMDb tiene no sé cuánto, entonces está fascinada. Entonces se sienta frente a los productores y le dice, bueno, pero está cancelada. ¿Y cómo está cancelada? Pero si acaba de salir y tengo esta audiencia. Sí, dice, pero el algoritmo dice que no tiene futuro y ya la cancelamos. Entonces ustedes no piensan, y no, y se lo dice el algoritmo, no lo Claro, poca broma. O sea, Netflix... Es una broma, pero es la intensificación de todo, en vez de ser que dure un mes o 2 meses para testear, es un día y que lo haga un algoritmo. No, es que lo de Netflix es increíble. O sea, todo Netflix trabaja para los algoritmos de Netflix y no a la inversa. Y los algoritmos están autorizando guiones, producciones, futuro. Está decidiendo si se renuevan o no se renuevan capítulos y temporadas, y ese es uno de las vías de la cultura. Por suerte no es la única. Galaxia Gutenberg, donde yo publico, Joan Terrida, mi editor, me dice que le han ofrecido muchos programas de estadística, de Big Data, de predicción. Se ha negado a todo. Él sigue confiando en su instinto. Como editor, digamos, como ¿no? editor, para tomar decisiones, para asesorarlo, sí. Y yo creo que hay mucho todavía en la industria creativa que funciona de la forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, Galaxia Gutenberg, porque tienes aquí el libro, ¿no? Sí. Todos los museos sonoros de ciencia ficción, Membrana, son libros en tapa dura, ¿no? Eso es antilógica. Antilógica de mercado. Y aparte con páginas coteadas, lo que llama ya aquí laminadas, que son brillosas, son brillantes. Ese porque es un catálogo, ¿no? Y porque tiene arte. Ah, porque es un catálogo. No es lo increíble, habitual. Claro, yo lo leía como novela y digo, qué raro esto que está brillando todo. Claro, es un catálogo novela. Pero en las ediciones normales de Galaxia, eso es anti la lógica del mercado, ante la lógica del siglo XXI, ¿no? Papel caro, encuadernación muy buena, tapa dura. Bueno, yo creo que vamos a convivir la cultura del algoritmo con la cultura clásica. Lo clásico con lo viral, eso va a ser un poco, yo creo, el ritmo del siglo XXI. Pero decís lo clásico con lo viral y te pregunto, y al mismo tiempo decís que vamos hacia el fin del individualismo y a trabajar en red. Es que lo que estoy diciendo en verdad es releer la historia, ¿no? Porque en verdad, ¿tú crees que el ser humano ha sido tan importante individualmente? O sea, ¿no crees que hemos dado demasiada importancia a Picasso? Y en verdad fueron muchos los pintores que provocaron las vanguardias y la revolución. Bueno, o sea, que quizás es que hemos leído la historia de la humanidad desde lo individual, cuando en verdad siempre todo ha sido colectivo, ¿no? La bomba atómica fue colectiva, Marie Curie... La televisión también fue colectiva. Todo ha sido colectivo. Entonces yo creo que... Las computadoras personales también. El humanismo eleva la figura individual a un lugar nuevo, el romanticismo inventa la figura del genio, pero en verdad siempre lo que ha importado ha sido la red, ¿no? Entonces nuestra época lo que hace es poner en su lugar eso. Por ejemplo, los últimos premios Nobel son siempre a 2 o 3 personas, ya no a uno, ¿no? Porque en verdad son equipos. La ciencia siempre ha avanzado en equipo, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio de mirada y que en verdad siempre la humanidad ha sido eso, una red. Pero digamos, hay un proceso, ese proceso de individualización que algunos incluso lo marcan con el cristianismo, con Jesús de Nazaret, digamos, y que fue a partir del Renacimiento, todo un proceso largo donde se llega en el siglo XVIII al ciudadano, por ejemplo, ¿no? Digamos, aparentemente la historia venía hacia ahí, digamos, ¿no? Entonces, y eso con la sociedad de consumo, el consumidor, en fin, todo esto cada vez más micro, digamos, ¿no? Sí, bueno, y después está el tema de Internet, ¿no? Y cómo ha redimensionado todo eso, ¿no? Internet, por ejemplo, claro, ¿qué era el artista? Era un productor de discurso autorizado y elitista, claro, ¿no? Que era el viajero, era lo contrario del turista,
porque tenía autonomía, podía viajar no en masa, ¿no? Ahora somos todos turistas y todos producimos discurso. Todo el mundo escribe y publica en sus redes, todo el mundo hace fotos y las publica en Instagram, todo el mundo cree que es músico o artista, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento de mutación en que la masa tiene otro tipo de significados, la masa se ha convertido en la nube o se ha convertido en esa especie de censora que cancela las redes sociales. Bueno, estamos en un momento de transformaciones muy, muy interesantes. Muy interesantes y, bueno, te tengo una pregunta. Jorge Carrión, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve desde el punto de vista optimista o pesimista, digamos? Porque estamos hablando de, por ejemplo, cultura cancelación, estamos hablando, por ejemplo, de esto. Da la impresión que el actual capitalismo, donde estamos ahora, es una gran máquina de igualación, ¿no? O sea, es gracioso, por lo menos a mí me parece gracioso porque el capitalismo versus el comunismo aparentemente era el reino, ¿no? El estado de la igualdad, y en realidad el capitalismo es una máquina de igualar todo con el etiquetado, ¿no? O sea, no hay nada que se salga, es imposible salirse del cajoncito, ¿no? Porque si te pones un cajoncito, inmediatamente, y en cultura más todavía, queda todo etiquetado a veces automáticamente por el algoritmo y otras veces personalmente. Sí, yo no soy muy optimista respecto a la posibilidad de un postcapitalismo. Lo creí durante 3 días durante la pandemia y después me di cuenta que evidentemente no iba a pasar. No sé si es posible la revolución, pero sí que creo que uno puede intentar crear una pequeña esfera de libertad creativa, al menos a su alrededor. Yo sé, por ejemplo, que en el mundo cultural no está bien visto que hagas más de una cosa, ¿no? Si eres novelista, eres novelista, sí. No eres cronista. Y si eres escritor, no eres director de cine. Y si eres director de cine, no eres artista plástico, ¿no? Entonces, me interesa mucho justamente lo contrario, ¿no? Me interesa Pablo Casacuberta, que se atreve a escribir novelas y hacer proyectos audiovisuales y hacer música y trabajar en ciencia. Me interesa ese tipo de figuras y yo, modestamente, pues empecé como escritor, soy escritor, me siento escritor, pero he hecho exposiciones de arte contemporáneo, he hecho guión de cómic, he hecho guión de podcast, he creado mi propia serie de televisión, Book Lovers, y me da igual cómo me etiqueten. Yo así soy más o menos feliz y pienso seguir por ese camino. También estamos, y un poco para ir terminando, en un momento, digamos, de una explosión de la información, estamos totalmente ametrallados por la información. El cerebro tiene un límite humano, digamos, ¿no? De hecho, los más jóvenes lo que hacen es precisamente desenchufar, se desenchufan y no quieren saber de determinadas cosas, y por eso da la sensación que a veces que los jóvenes no conocen, no saben lo que pasó en el año 85 acá en Uruguay, no lo sé, ¿no? O sea, para un joven... Año 85, ¿qué dices? Año 2010. Por eso, para un joven 1985 es como Neandertal, ¿no? Es lo mismo, el neolítico y el año 90 es lo mismo. Representa lo mismo, o sea, porque se ha desconectado, pero por una necesidad orgánica. Su cerebro no puede, y de hecho estamos todos ansiosos, dispersos, con problemas de atención, toda esa historia, y eso genera o puede generar cosas que pueden ser, que no estaban en el guión, ¿no? Por ejemplo, te pregunto, un auge de la meditación, que alguien se ponga, que de repente todo el mundo se ponga de repente en estos 5 o 10 años a meditar porque es necesario. Totalmente. Para poder mantener el cerebro. Sí. Por ejemplo, la nueva sección de todas las librerías del mundo del tarot. O sea, hace 10 años no había sección tarot. Como mucho había 1 o 2 cartas de tarot o un libro. Claro. Ahora hay como 20 objetos culturales vinculados con el tarot, porque de pronto nos hemos vuelto supersticiosos, ¿no? Sí, a ver, yo lo que intento con mis proyectos es crear un pequeño universo, ¿no? No quiero competir con Star Wars, pero sí que creo que todo lo que yo hago está interconectado y que hay unas personas en el mundo a quienes les interesa lo que yo hago y descubrir esas interconexiones, ¿no? Sí que es cierto que ante esa saturación de productos culturales está la opción del silencio, por supuesto, y no descarto yo mismo callarme, es decir, si de aquí a 20 años la IA escribe mejor que yo, no descarto en absoluto dejar de escribir y dedicarme solo a leer.
Yo cuando decía la meditación también aclaro además es simplemente que el hecho de que a veces para poder sostener el cerebro sea necesario una meditación en silencio para poder vivir en este mundo que va a ser cada vez más lleno de información y más agitado y más intensificada, el vértigo va a ser más grande, pero quiero decir que también el que empieza a meditar de alguna forma te empieza a hacer un camino de introspección que tampoco estaba previsto en estos 400 años que estábamos hablando las últimas veces. Jorge Carrión, es impresionante todo lo que uno puede hablar y se le puede disparar bueno, lo que tiene todos los museos son novelas de ciencia ficción, o el propio Jorge Carrión, se podría decir que es, uno dijo una vez, ser discutible no es es un elogio, a diferencia que parece que en español siempre se dice, no, lo que decís es discutible, ¿no? Lo más brillante es que algo sea discutible, ¿no? Claro, Que claro. genere discusión, que genere pensamiento. Totalmente de acuerdo. Gracias por estar en la máquina de pensar y te quedás acá en la Feria del Libro de San José. ¿Y qué vas a hacer? Me quedo... Mañana tengo a las 2 una charla sobre inteligencia artificial y literatura con Silvia Basher, una experta en transmedia argentina que viene desde Buenos Aires. Y el viernes estoy en Escaramuza, Montevideo, a las 9 presentando Membrana y todos los museos o novelas de ciencia ficción. Y hablando, pues espero con mis pocos, pero discutibles y discutidores lectores uruguayos. Ahí estaremos. Gracias por estar en la máquina. Gracias a ti. Hoy ha sido un programa impresionante para la máquina de pensar, no solamente el honor de estar acá en la Feria de San José, junto con todos los compañeros de Radio Cultura, la gente del Tungelé, la gente de Efecto Mariposa, sino para mí estoy muy contento de recibir nada menos que a Ana María Yúa. Ana María Yúa. Ani, ¿cómo estás? ¿Andás bien? Bien, encantadísima de estar aquí en San José de Mayo, en una Feria del Libro, en la Feria del Libro número 17, nada menos. Exacto. Sí, bueno, esta Feria del Libro 17, yo te voy a decir que yo empecé a trabajar en la radio el año que viene hace 20 años, o sea que hace 19 que estoy, y con los programas de literatura, y puedo decirte que vi cuando Celeste hizo la primera Feria del Libro. Mirá, claro. Y lo que era una cosa muy pionera dentro de Uruguay, del interior de la República del Uruguay, porque no había tantas ferias del libro. Y lo que puedo decirte es, claro, vi cómo fue creciendo esta feria, y cómo se fue complejizando y sobre todo cómo se fue internacionalizando. Vienen invitados como vos, por ejemplo, Ana María Yúa, bueno, Jorge Carrión, internacionales a una feria que es que es de las mejores, digamos. Te digo porque la Feria del Libro de Montevideo no hace tanto hincapié en los invitados internacionales. Así que, y a vos hace tiempo que quería verte y no nos veíamos. Así es. Yo estuve aquí en el año 19, la última feria prepandemia. Ah, estuviste en el 19. Sí, ya estuviste acá. San José de Mayo, sí. Brillante. Ana María Yúa, bueno, pero ahora estás hablando en esta feria de un libro que me decías que es uno de tus libros más exitosos. Es el más exitoso, por mucha diferencia con cualquiera de los otros. Es Dioses y Héroes de la Mitología Griega. Un libro que, por cierto, no inventé yo, un tema que no inventé yo, pero bueno, algo habrá en el tratamiento que, en fin, gusta y engancha a los chicos. ¿Y quién lo editó? Lo editó Santillana, Santillana. Lo que leo, la colección Lo que leo. Lo que leo, claro. Sí. Y es un libro que se vende en todos los países de América Latina, en España y en Portugal. Está traducido al portugués. Y se han vendido, qué sé yo, 200.000 ejemplares. 200.000. Sí, es una cosa loca. Monstruosa. Bueno, por un lado está la mitología griega, que es impresionante y que funciona con las nuevas generaciones siempre, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Eso es muy fascinante, ver cómo no se gasta, como una y otra vez. Es increíble, ¿no? Vuelve a apasionar. Las historias, las mismas historias. Es las mismas historias, pero son historias infinitas, y cuando uno avanza y se mete más a fondo, bueno, hay 1000 detalles que uno no conocía y que van apareciendo en las distintas versiones. Sí, bueno, es infinita la mitología griega. Pero ahí tu trabajo fue, digamos, llevarlo para, me decías, chicos de 11 años, por ahí, ¿no? Sí, alrededor de esa edad, entre 10, 12, a veces 13, 14, a veces llega hasta los primeros años de secundario. Sí, y para mí fue muy placentero hacer eso usando
los textos, o sea, basándome en las fuentes, en las mejores fuentes, en las más antiguas, basándome en Heráclito, en la Teogonía de Heráclito, de Hesíodo, en la Teogonía de Hesíodo, en las Metamorfosis de Ovidio, y poder traer esos textos cargados de poesía, ¿verdad? Y tocarlos lo mínimo necesario como para que sean entendidos por los chicos hoy aquí. Bueno, me produjo un placer enormísimo, porque yo era una fan absoluta de la mitología griega cuando era chica. Ajá. Y me hubiera encantado. Yo también, Claro. Yo sé dónde lo leía, lo sé todo de Larousse que veía. Pero sí, en el tesoro de... Yo que soy más vieja, en el tesoro de la juventud. Tesoro de la juventud. Claro, sí. Y siempre, claro, uno va leyendo como distintas versiones en distintos lugares de los mitos griegos. Y yo siempre hubiera querido un libro donde esté todo y esté ordenado y que las historias tengan que ver unas con otras, y no un héroe que se murió y de repente vuelve a aparecer y está vivo. Porque bueno, eso sucede porque no hay una versión de la mitología las griega, mitologías claro. es un texto, digamos, son historias que van modificándose, digamos. Se van modificando, o se fueron modificando. Claro, hay versiones entonces, distintas. Exacto. Entonces yo quise escribir una versión cronológica partiendo desde la creación del universo, y digamos ordenadamente dentro de lo que se puede ordenar, digamos, tomando las versiones que enganchan. Más coherentes, digamos. Claro, y que tienen que ver unas con otras. Y bueno, y armé un libro que era el libro que yo hubiera querido leer cuando tenía 11 años. Y ese libro se podría agrandar también, porque digo, infinitamente se puede seguir agrandando agrandar. porque digo, lo puedes buscar la coherencia y todo el relato, todo eso, pero después hay personajes secundarios que tienen cada uno su historia, es impresionante. Y ¿cuánto, hace 15 años que hiciste este libro más o menos? Más o menos, sí, entre 10 y 15 años. ¿Y por qué se te ocurrió hacerlo ahora, de hace 10 o 15 años? ¿Por qué apareció Ana María Yuba, que se ha escrito todo? Se ha escrito bueno, en todo. aquel Perdón, momento... una vez me acuerdo de la primera entrevista que te hice, que vos me dijiste una cosa que es así. Uno, de repente, si fuera Rulfo, digamos, puede hacer una gran obra, pero no tiene por qué callarse la boca y retirarse el silencio. Uno quiere seguir siendo escritor. No es obligatorio, claro. No es obligatorio. Si hiciste una gran obra, decís, vos me voy para mi casa y nunca más escribo nada. No, si te gusta... Es que uno ve también cómo con el tiempo, digamos, incluso en los grandes y en los más geniales autores, empiezan a producir una literatura otoñal, digamos, así que quizás no es lo mejor que habían escrito en otros momentos de su vida. Y en otra época, cuando yo era jovencita, decía, pero ¿para qué sigue escribiendo? Sí, se está ¿Para repitiendo. qué? Si se está repitiendo, se está autoplagiando, no tiene nada más que decir. Y hoy digo, bueno, somos escritores, ¿qué vamos a hacer? Uno está ahí y escribe. Claro. Sí, porque aparte de la escritura es muy difícil de transmitir esto, que es que cuando uno realmente está como loco, como que escribís, digamos, o sea, escribís aunque no sea solo para publicar, ni para publicar, o sea, se escribe constantemente, o sea, se publica un fragmento, digamos, ¿no? Bueno, más o menos. No, bueno, en el caso tuyo publicás todo, ella publica todo, impresionante, Ana María Yuba. Sí, pero sí también tengo algunas cosas sin publicar, pero porque realmente... Vos no quisiste, no pero me 180 libros me dijiste que tenés. Sí, más o menos 180 libros. 180 libros. Sí. Pero, por ejemplo, tengo una cantidad de notas, artículos, podría publicar un libro de ensayos tranquilamente. Claro, que nunca lo hiciste. Pero digo, cuando decimos 180 libros es porque escribiste muchos de literatura infantil también, exacto, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Impresiona la cifra, pero todos los autores de literatura infantil, cuando son exitosos, tienen muchos libros. Es así. Porque hay algunos libros que son muy cortitos. Entonces hay libros para prelectores que quizás es media página que sale de mi impresora. Sí. Y con eso se hace un libro, con eso y las ilustraciones ya hay un libro. Sí, hace poco yo entrevisté a Ricardo Alcántara, un escritor uruguayo que vive hace 50 años en Barcelona. Y claro, él hace literatura infantil para chicos y lleva 270 libros. Claro, seguro. Sí, ya está. Y el autor, creo que el más prolífico de literatura infantil
Jordi Sierra, Ujú. Jordi Sierra, y algo. Sí. No me voy a acordar, pero él tiene más de 600 libros. para Claro, chicos. claro, sí, porque son, como decís vos. Y además, digamos, cuando uno publica para adultos, no se puede publicar más de uno por año porque los libros para adultos necesitan prensa. Y 2 libros ya, digamos, sacás un libro, ocupás los lugares de Exacto, prensa y exacto. no puedes sacar otro. Pero con los chicos, primero no necesitan prensa. Y después uno puede estar escribiendo para chicos de 5 años, de 9 años, de 12 años, y son públicos completamente diferentes. Y pueden salir todos los libros al mismo tiempo y funcionar perfectamente bien. Sí, digo, Ani, Sí. pueden funcionar perfectamente bien o pueden no funcionar. A vos, Bueno, obviamente, te ok, funcionaron, sí, ¿no? claro. Estamos de acuerdo. Sí, por supuesto. Porque Bien, no sí. funcionan todos tampoco. No, todo funciona. Pero bueno, estos anduvieron bien. ¿Y vos, desde cuándo empezaste con la literatura infantil? ¿Desde el principio? No, No, ya no, estuvimos no. hablando que vos empezaste como poeta. Yo empecé con un libro de poesía cuando tenía 16 años. Sí, Sí. dijimos, sí, hablamos. Pero después, en realidad yo no quería escribir poesía, yo quería escribir narrativa. Sí. Lo que pasa es que no me salía. Ujú. Sí, me lo contaste, Claro, me lo contaste, sí, me claro. acuerdo, sí. Y que te peleabas, Y- que no sí. querías ir a los círculos poéticos. Exacto, Exactamente, bueno, con y los otros luchando contra las palabras, porque las palabras se resisten, y a veces hay que pegarles, no hay que ser duro con las palabras. Pero luchando, bueno, logré sacar un libro de cuentos, pero después nadie lo quería publicar, porque ya hace más de 50 años, o 50 Se años... decía lo mismo, que los libros ya de cuentos se decía lo mismo, no se que venden. los libros de cuentos no se venden. Y entonces, bueno, para esa época terminé también mi primer libro de microrrelatos, La Soñera. Bueno, si no se venden los cuentos, imagínate los microrrelatos. Claro, Mucho menos todavía. Y ahí, bueno, me decidí a escribir una novela y con la novela gané un concurso, con Soy Paciente, el concurso de Losada, que en esa época era una editorial muy importante en la Argentina. Claro. Y era el primer concurso que aparecía en dictadura. Sí. Y en el año 79 gané el primer premio y ahí pude empezar a publicar. Entonces, cuando publiqué mi primera novela, ya tenía un libro de cuentos y un libro de microrrelatos inéditos. Inéditos, claro. Y ya había publicado varios libros cuando fue como en el 88. Se produjo algo especial en la Argentina y es que entró la literatura infantil en la escuela. Claro. Se dejó de lado el libro de lectura y se empezó a leer cuentos para chicos. Y hubo también, digamos, no solo en Argentina, cierto boom, digamos, de literatura infantil y juvenil. Y se empezó a escribir, digamos. Pero el boom fue por eso. Ah, fue por eso. Y porque los libros entraron en la escuela. Entonces empezó la posibilidad de que haya ventas importantes. Claro. Entonces todas las editoriales grandes abrieron sus departamentos de literatura infantil y empezaron a aparecer otras chicas dedicadas solo a la literatura infantil. No fue la única causa, pero fue una de las causas importantes, la apertura de la escuela. Y de hecho, bueno, yo publicaba en Sudamericana, había publicado un libro erótico, Los Amores de Laurita. Los Amores Laurita. Claro. Y bueno, se abrió el departamento de literatura infantil y me vinieron a buscar y te vinieron a buscar, te ¿sí? propusieron. Sí. Sorprendente, mirá vos, o sea que no nació así, es increíble, pero bueno, ocurre. Y te pregunto esto de la mitología griega, escribir un libro de mitología griega, ¿tiene o no tiene nada que ver, o algo que ver el tema de que eso también lo usabas vos ya para escribir microficción? Para tu escribir, digamos, eso lo usabas, el conocimiento de mitología griega. Yo creo que después de escribir ese libro empezó a aparecer la mitología griega en mi microficción. Porque en ese momento lo refresqué, digamos. Mirá vos. Sí, volví a leer, volví a estudiar, volví a aprender y ahí empezó a entrar otra vez. Bueno, algo parecido me pasó con Las Mil y Una Noches, ¿no? Fue en la época en que estaba leyendo Las Mil y Una Noches cuando empezaron a salir los textos
los microrrelatos que tenían que ver con eso. Con la Argentina, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y tenías 180 libros, me dijiste, pero digo, de esos la mayoría, tipo 150, deben ser Sí, de literatura infantil. sí, tal y cual. 30, digamos, de literatura para... Claro, y para grandes. dentro de esos 30 también hay algunos que son adaptaciones de cuentos y leyendas populares pensados para adultos, pero que tampoco son del todo míos, ¿no? Yo lo único que hice ahí fue una investigación y Y reescritura. reescritura, pero Claro. no es poco tampoco la reescritura. No, no digo que sea poco, pero es un trabajo más de oficio Ajá. que de invención. Y sí tengo, bueno, 6 novelas, 6 libros de cuentos, 6 libros de microrelatos. Todo por 6. Todo por 6, bueno, por 6, ahora, 6, 6, se mantiene no, por qué ahora, porque ella horrible. sigue, ¿no? Seguís Sí, escribiendo. tengo que sacar rápido otro porque 666 es el número del diablo. Claro, tendrías que hacer mejor Claro. 7, 7 y 7, eso sería lo 7, que... 7, claro, 7, sí, necesito evidentemente. urgente. Sí. Rápidamente. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que te la hacen todos los periodistas porque es muy tópica, pero es, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás escribiendo? Obviamente siempre estás escribiendo. ¿Cómo es la vida de Ana Yua? No siempre estoy escribiendo. ¿No? En este momento acabo de terminar un libro de cuentos que va a salir el año que viene, que se llama El cuerpo roto, donde hay algunos cuentos ya publicados, pero hay 5 cuentos inéditos. Lo va a sacar Páginas de Espuma. Página Sí. de espuma, Lo va a sacar en Argentina y en España. Y bueno, como me pasa siempre cada vez que termino un libro, bueno, quedo bastante cansada y con una Agotada. sensación... Claro, como queda uno después de dar un examen. Agotada. Sí, cansada. Contenta también, ¿no? Contento, pero como que uno no sabe bien qué hacer ahora y todo ese tiempo por delante. Bueno, ahí estoy. Bueno, te tenemos que despedir, ya sabes, se está terminando la nota acá en la máquina de pensar, pero lo último que te pregunto, porque Ana María Yua también es algo, y no es menor esto que voy a decir, que ha trabajado siempre la ficción. Sí. Estamos en una época en que la autoficción, las escrituras del yo, la autobiografía, la escritura fragmentaria en torno a lo que le pasa a cada uno, que tiene que ver con el espíritu de esta época, tiene que ver con moda, tiene que ver con impulso, tiene que ver con muchas cosas. Annie Ernaux, el premio Nobel, todos, Manuel Carré, un montón. Y en Argentina, cada vez que yo leo, y voy a decir una exageración, pero cada vez que leo, digo, esto es otra historia del barrio, del padre que se murió, de no sé qué, no sé cuánto, digamos, o sea, que están muy bien escritas y muy bien editadas. O sea, yo leo esas novelas y no pierdo el tiempo nunca, porque son muy fáciles, muy fluidas, digamos, y son muy fuertes también. Pero, insisto, lo del autobiográfico. ¿Vos no escribís nunca diario? ¿Nunca escribiste a Ana María Yua diario? No, nunca escribí algo tan pegado a mí. Todo lo que escribo tiene que ver conmigo porque no hay otra fuente de inspiración que uno mismo. Claro. Así uno escriba cosas que pasan entre caballeros medievales Claro. o entre personajes del más lejano futuro, digamos, siempre hay de alguna manera elementos autobiográficos, pero nunca hice autobiografía pura y simple. Hay un libro que mucha gente cree que es la historia de mi familia, que se llama El libro de los recuerdos. Y no es, pero ni ahí es la historia de mi familia. Pero bueno, la gente lo sigue creyendo. Bueno, Javier Cerca decía que toda literatura es autobiográfica y metaliteraria, porque los libros se hacen con libros y se hacen con la vida de uno, pero, digamos, insisto en el tema de trabajar la ficción. Ana María Yua, un placer volverte a ver y sobre todo una alegría verte acá en la Feria del Libro de San José, esta hermosa feria y que te tiene ahora. ¿Ya hiciste la presentación? ¿Mañana hay que anunciar algo? Mañana a las 2 de la tarde con chicos de las escuelas. Bueno. Voy a charlar con ellos, todos han leído el libro y voy a charlar con ellos sobre mitología griega. Mañana 14 horas en la Feria del Libro de San José, amigos, si pueden venir, no se pierdan poder ver y estar con Ana María Yua, esta, que yo le digo a la emperatriz de la microficción y ella me dijo un día, no, yo con ser la reina ya me basta. Gracias por estar en la máquina de pensar. Muchísimas gracias.